¿Por qué Trump se contradice o al menos parece contradecirse tanto en sus mensajes sobre la guerra con Irán? Porque de hecho Trump cambia frecuentemente de énfasis, cambia todo el tiempo de plazos, 48 horas, 10 días, un día, lo vamos a destruir mañana, aplazamos para pasado mañana. Cambia también los objetivos en el discurso, los planes, y eso lo podemos ver en sus publicaciones tanto en Truth Social como en entrevistas y discursos que ha dado públicamente. Y esto obviamente ha generado mucha confusión. Un día afirma que la guerra está ganada, al otro que está casi ganada, luego que se va a terminar muy pronto, luego que se termina en 2 o 3 semanas, y al día siguiente amenaza con ataques masivos, pero luego extiende los plazos. Ahora, ¿eso por qué se da? Hay muchas interpretaciones. Si vamos a analistas serios, muchos dicen, bueno, aquí lo que tenemos en realidad es una... Un día afirma que la guerra está ganada, al otro que está casi ganada, luego que se va a terminar muy pronto, luego que se termina en 2 o 3 semanas, y al día siguiente amenaza con ataques masivos, pero luego extiende los plazos. Ahora, ¿eso por qué se da? Hay muchas interpretaciones. Si vamos a analistas serios, muchos dicen, bueno, aquí lo que tenemos en realidad es una narrativa en evolución según los acontecimientos en el terreno, porque esto va cambiando todo el tiempo, que depende de la respuesta de Irán, depende del precio del petróleo, depende también de la opinión pública de los Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta un segundo elemento: el estilo comunicativo, directo, muchas veces exagerado del presidente Trump, que le da prioridad a mensajes fuertes sobre una coherencia detallada. No es que él busque tener una coherencia lógica a lo largo de su narrativa, sino que lo que busca es tener un gran impacto por medio de mensajes muy fuertes. Y obviamente que hay que tener en cuenta que los objetivos se van a ir ajustando de acuerdo a la realidad. Por eso de 4 metas iniciales pasamos a cambios, pasamos de un cambio de régimen a solo prevenir que tengan armas nucleares, a el prevenir que tengan misiles balísticos, por ejemplo. Por eso vamos a ver en este video un poco las inconsistencias que se han dado a lo largo de todos estos discursos. Me gustaría mencionar algunas de las principales contradicciones y especialmente mostrando las fuentes directas. Pero si nosotros vamos a ese discurso que dio a la nación el día 1 de abril, ya en ese discurso yo había marcado, miren, él habló de que los objetivos estaban casi completos, que en 3 semanas esto se acababa. Yo en ese momento dije, hay que anotar el día 21 de abril, porque ahí es lo máximo, ¿no? 3 semanas, de 2 a 3 semanas. Pero en este mismo discurso del 1 de abril dijo que los objetivos centrales ya estaban muy cerca de completarse y que la guerra iba a terminar pronto, pero inmediatamente amenazó con más ataques intensos. Tenemos ese, obviamente, elemento que es muy importante para considerar. Luego, tenemos otro elemento. El presidente Trump avisó que la guerra se está terminando y luego anunció inmediatamente el envío de más tropas y preparación de operaciones terrestres, y eso lo publicó en su red social Truth Social, ¿no? Estados Unidos está muy cerca de cumplir los objetivos, tenemos que terminar nuestros grandes esfuerzos militares, pero al mismo tiempo avisó que el Pentágono desplegaba miles de tropas y marines adicionales hacia Medio Oriente. Bueno, alguno dirá, eso tal vez es para poder terminar rápido esta situación. Luego, hay otras contradicciones también que muchos analistas han notado con respecto a que Irán está destruido. Lo vimos también en este otro importante discurso que les mostraba aquí. Irán está destruido, hemos destruido la marina, hemos destruido la fuerza aérea, ya no tienen misiles antiaéreos, ya no tienen manera de defenderse, por lo tanto los vamos a aplastar. Pero resulta que inmediatamente ha dicho que todavía Irán representa una amenaza y debemos seguir golpeando. Bueno, para mí eso obviamente es una contradicción, ¿no? Por un lado, Irán ya no tiene marina, ya no tiene fuerza aérea, pero advierte que puede seguir atacando y amenaza con más destrucción. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, en realidad tal vez no se ha destruido tanto como nos parecería creer. Luego tenemos las amenazas, ¿no? Las grandes amenazas. La gran amenaza, por ejemplo, a las instalaciones eléctricas, a puentes, a infraestructuras civiles, que se contradice con afirmaciones previas de que la guerra está prácticamente
terminada. De hecho, ha dicho que el martes 7 de abril, básicamente, va a ser el día de las instalaciones eléctricas y el día de los puentes. Abran, básicamente lo vamos a ver en una publicación en un momento, abran el estrecho de Hormuz o si no, Irán va a estar viviendo en un infierno. Por lo tanto, bueno, pasamos de liberar al pueblo iraní de un régimen terrible a decirle a ese pueblo que va a vivir en un infierno por culpa de que ese régimen no lo ha obedecido. Y es algo que obviamente queda muy evidencia cuando nosotros vemos los cambios en las listas de metas, ¿no? Listas de objetivos que cambian constantemente. Inicialmente tuvieron lugar 4 objetivos muy claros que luego se fueron fusionando, se fueron modificando y se fueron adaptando de acuerdo a los discursos. La administración, dice aquí, del presidente Trump, vamos a ver si lo podemos poner más grande. La administración del presidente Trump ha sugerido constantemente que esta guerra va a terminar muy rápido. ¿Por qué? Porque ha cumplido sus objetivos. Vamos a cumplir nuestros objetivos en una cuestión de semanas, no de meses, había dicho el secretario de Estado Marco Rubio. Pero cuando se trata de definir cuáles son esos objetivos, la administración Trump ha sido bastante inconsistente. Primero, han dado regularmente 4 objetivos, pero estos 4 objetivos han ido cambiando de acuerdo a la fecha y de acuerdo a quién es la persona que los comunica. 4 objetivos, pero que raramente son siempre los mismos 4. A ver, siempre son 4, pero a veces van cambiando estos 4. El 2 de marzo se decía que era destruir los misiles ofensivos de Irán, destruir la producción de misiles, destruir la armada y la infraestructura en relación a militares y de seguridad de Irán, y luego que nunca van a tener armas nucleares. Pero luego, poquitas horas después de este primer anuncio, ya Trump había cambiado esta lista. Los números 3 y 4 eran exactamente los mismos. El 1 y 2 fueron fusionados en uno, destruir las capacidades misilísticas de Irán. Y luego se añadió un cuarto que tenía relación con los proxies, ¿no? Con Hezbollah, con los Houthis, para asegurarse que Irán nunca más va a poder armar y financiar armadas terroristas fuera de sus propias fronteras. 2 días después ya habían cambiado completamente los objetivos y así sigue una lista bastante larga de cómo a lo largo de los días, y vamos a hacer un repaso, vamos a ver cómo siempre estos objetivos y estos básicamente planes nunca han sido definidos claramente porque han ido cambiando completamente. Luego tenemos un video oficial de la Casa Blanca hablando de la operación Furia Épica, que la preferencia siempre fue el camino de la diplomacia, pero esto fue seguido inmediatamente por una escalada muy rápida y amenazas de devolver a Irán a la edad de piedra. Vamos a ver un poquito este mensaje oficial de la Casa Blanca. My first preference was always the path of diplomacy, yet the regime Mi preferencia siempre fue el camino de la diplomacia, pero el régimen de Irán continuó continued their relentless en esa quest for búsqueda de nuclear armas weapons and nucleares rejected every y attempt at rechazaron an agreement. cualquier intento de llegar a un trato con Estados For this Unidos. reason, in Por esta razón, June, en I ordered junio, a strike on yo Iran's key ordené nuclear atacar Irán facilities, en an junio del año pasado Operation en lo que fue la operación Midnight Hammer. Nobody's Martillo de ever Medianoche. seen Nunca anything nadie había like it. visto algo similar. Those beautiful B-2 Y esos bombers hermosos performed bombarderos B-2 magnificently. llevaron a cabo We una operación totally magnífica. obliterated those nuclear Destruimos sites. completamente los sitios nucleares de The Irán regime then sought y el to rebuild régimen their nuclear buscó program at reconstruir su a programa totally nuclear en different un location, making clear they lugar had no diferente, intention dejando of claro abandoning que no their tenían ninguna pursuit of intención de abandonar nuclear su weapons. búsqueda de armas nucleares. They were also rapidly Y building a estuvieron vast construyendo stockpile of conventional rápidamente ballistic un número enorme de misiles balísticos missiles convencionales and would soon have had y missiles that pronto could habrían reach tenido the misiles que American podrían haber homeland, llegado a Europe, los and Estados virtually Unidos, any other Europa place y on Earth. virtualmente a cualquier parte del planeta Tierra. Entonces aquí una, obviamente, perspectiva distinta al respecto de las distintas intenciones de esta guerra. Pero me gustaría rápidamente observar una lista cronológica siguiendo las publicaciones del presidente Trump en su red social Truth Social, y voy a ir leyendo aquí porque fui anotando
3 de marzo hemos ganado la guerra. 7 de marzo hemos derrotado a Irán. Luego el 9 de marzo debemos atacar a Irán. Supuestamente lo habían derrotado ya y habían ganado la guerra. Luego el 9 de marzo, nuevamente la guerra está llegando a su fin casi por completo de una forma muy hermosa. Obviamente que esto tiene mucho que ver también con los mercados y los futuros del petróleo que se habían disparado por el cielo. 11 de marzo, nunca me gusta decir demasiado pronto que hemos ganado, pero hemos ganado demasiado pronto. En la primera hora ya habíamos terminado. Luego el 12 de marzo ganamos, pero aún no ganamos del todo. Sí, literal, ganamos, pero no ganamos del todo. 13 de marzo hemos ganado la guerra, ahí sí. 14 de marzo, por favor, ayúdenos a la OTAN. Los de la OTAN no ayudan, como sabemos. Luego el 14 de marzo, por favor, ayúdennos. 15 de marzo, si no nos ayudan, sin duda lo recordaré. El 16 de marzo no necesitamos la ayuda de nadie, nosotros lo podemos hacer solos. Luego, ese mismo 16 de marzo, solo estaba probando a ver si alguien me escuchaba y alguien se aliaba con nosotros. 16 de marzo, si la OTAN no ayuda, sufrirán algo muy malo. Luego, 17 de marzo, no necesitamos ni queremos la ayuda de la OTAN. No la necesitamos. 17 de marzo, no necesitamos la aprobación del Congreso para retirarme de la OTAN. 18 de marzo, nuestros aliados deben cooperar en la reapertura del estrecho de Hormuz. Luego, los aliados de Estados Unidos tienen que espabilarse, dar un paso al frente y ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Nadie va, obviamente, a ayudar. Entonces, el 20 de marzo dice, la OTAN son unos cobardes, no necesitamos de la OTAN. El 21 de marzo, el estrecho de Hormuz debe ser protegido por los países que lo utilizan. O sea, nosotros no lo utilizamos, no necesitamos abrirlo. Que es algo que lo repite luego el 1 de abril en ese anuncio oficial. Nosotros no sacamos petróleo de ahí. Es verdad que sí sacan petróleo de ahí, pero no los necesitamos en teoría. Entonces, los que lo necesitan, ábranlo ustedes. Es un mensaje, obviamente, a China. Porque Europa no puede ir a abrir el estrecho de OTAN. No tiene las capacidades militares. 22 de marzo, esta es la última vez, le daré a Irán 48 horas, abran el estrecho. Ese mismo 22 de marzo dice, Irán está muerto. Luego viene esto, estoy muy contento de reportar que Estados Unidos y el país de Irán han tenido en los últimos 2 días unas conversaciones muy buenas y productivas para llegar a una total, básicamente, solución de nuestras hostilidades en el Medio Oriente. Y debido al tono, ¿no?, de estas conversaciones tan constructivas, vamos que vamos a continuar a lo largo de esta semana. Yo he instruido al Departamento de Guerra de posponer todo tipo de ataque militar contra Irán, contra sus plantas de energía, la infraestructura de energía por un periodo de 5 días, que está sujeto a estos encuentros y discusiones. Gracias por su atención en esta materia, ¿no es cierto? Hemos mantenido conversaciones muy buenas y productivas con Irán. El 24 de marzo dice que estamos avanzando mucho con estas conversaciones tan productivas. Luego llega y dice, Irán está terminado, ¿no? Las naciones de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con esta nación lunática, no nos ha ayudado con esta nación lunática que tienen la fuerza militar decimada. Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero no vamos a olvidarnos nunca de este importante momento en la historia, presidente Donald Trump. Entonces, lo necesitamos, no lo necesitamos, no lo necesitamos, pero no nos vamos a olvidar nunca más de esta situación. El 26 de marzo vuelve a decir, lleguen a un acuerdo o los vamos a destruir completamente, ¿no? Por el pedido del gobierno de Irán, por favor, que esta comunicación sirva para básicamente dejar muy claro que voy a pausar el periodo de destruir las plantas de energía por 10 días hasta el 6 de abril, el lunes 6 de abril, hoy, a las 8 de la noche, tiempo del este de Nueva York. Las conversaciones están continuando, más allá de anuncios erróneos de los fake news, de los medios de fake news y otros, pero en realidad estas conversaciones están yendo muy bien. Luego el 27 de marzo decía, esto fue el 26 de marzo, el 27 de marzo decía, no, la OTAN no ha hecho absolutamente nada, no tenemos por qué estar allí para luchar básicamente por la OTAN. El 29 de marzo, el presidente Trump afirmó
que las conversaciones avanzaban. 30 de marzo, abran el estrecho de Hormuz inmediatamente o se enfrentarán a consecuencias devastadoras. El 31 de marzo afirma que el acuerdo estaba muy cerca y que Irán haría lo correcto. Y el 1 de abril dice, veremos qué pasa muy pronto. Luego, el 2 de abril, el presidente Trump repite que era probable que se llegara a un acuerdo, al tiempo que advertía que continuarían los ataques si no fuera así. El nuevo presidente del régimen de Irán, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedirle a Estados Unidos por un cese del fuego. Vamos a considerarlo cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, esté libre, esté todo claro para pasar, pero hasta entonces vamos a destruir a Irán hasta el olvido o, como dicen, lo vamos a llevar nuevamente a la edad de piedra. Bueno, una afirmación bastante fuerte. El 3 de abril va a pasar algo grande. El 4 de abril dijo que Irán debía cumplir de inmediato o enfrentarse a más consecuencias. Y luego el 5 de abril, este anuncio muy fuerte de básicamente domingo de resurrección. El martes va a ser el día de las plantas eléctricas y el día del puente. Todo básicamente envuelto en un solo paquete en Irán. No va a haber absolutamente nada como eso. Abran el estrecho, bastardos locos, o van a vivir en el infierno. Simplemente miren y sean todas las alabanzas a Alá, dice Alá, sí, el Dios de los musulmanes, presidente Donald Trump. Bueno, toda una lista, obviamente, de palabras, de afirmaciones que para muchos parecen obviamente contradictorias. Un día dice una cosa, luego la otra, vamos a cerrar, vamos a abrir. Obviamente que los países del Golfo en algunos casos deben estar pidiéndole que no destruya las plantas eléctricas porque la respuesta de Irán va a ser básicamente destruir también las plantas que tienen en esos países. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es el plan que el presidente Trump tiene con Irán, podríamos decir que en realidad es una combinación, ¿no es cierto?, de presión máxima, de negociaciones, de acción militar directa a través de operaciones como la de Epic Fury, que acaba de comenzar el 28 de marzo, pero que también fueron precedidas por medio de vías diplomáticas. De hecho, en marzo del 2025, el presidente Trump le envió una carta al líder supremo Khamenei, ese que mataron el 28 de febrero, con una propuesta de un nuevo acuerdo nuclear. Un acuerdo nuclear que incluía el desmantelamiento completo del programa nuclear, el fin del enriquecimiento del uranio, el cese de apoyo especialmente a los proxies, a las armadas que actúan fuera de sus fronteras, y el presidente Trump le ofreció levantar sanciones a cambio del cumplimiento en 60 días, pero en ese mismo momento, curiosamente, le impuso más sanciones a Irán y amenazó con consecuencias militares graves si Irán no aceptaba. El plazo expiró, no llegaron a ningún acuerdo y es ahí cuando toda la situación escaló con ataques militares conjuntos con Israel, recordarán en junio del año pasado, con objetivos declarados de ese momento que han ido variando ligeramente: destruir las capacidades de misiles ofensivos y la industria de misiles de Irán, aniquilar su marina y otras infraestructuras de seguridad, eliminar la amenaza nuclear que ya habían bombardeado, como sabemos, en junio del 2025. Luego parece que este fin de semana hubo un intento de ir a sacar uranio de tierras adentro en Irán y parece que fue un fracaso total. Estados Unidos perdió bastantes aviones, no sabemos acerca del número de muertos y heridos, pero las fotos y los videos que llegan desde Irán son terribles. La cantidad de aviones que ya sea aterrizaron y fueron atacados en tierra y los tuvieron que destruir o que fueron bombardeados, eso no lo sabemos, no tenemos mucha información al respecto y por eso no voy a hacer un video de eso, porque no tenemos nada de información que realmente sea certero, pero al parecer no tenía absolutamente nada con el rescate de ese piloto de ese avión F-15 que había caído, que había sido derribado también en Irán, porque fue en un lugar como a 200 kilómetros o más de un hecho del otro. Ahora, es verdad que el presidente Trump ha insistido mucho en que prefiere la diplomacia. Él ha dicho, mi preferencia siempre ha sido el camino de la diplomacia, pero como Irán rechazó todas las oportunidades, él dice, ustedes me obligaron a la acción. Y actualmente el presidente Trump
afirma que los objetivos estratégicos centrales están casi completos, casi cerca de completarse, pero continuamente sigue amenazando con más ataques duros, incluyendo de plantas de energía y de puentes, si Irán no abre el estrecho de Hormuz, que obviamente va a traer una catástrofe energética a nivel mundial. Y por eso yo creo que el presidente Trump ha hablado de terminar el trabajo muy rápido, eh, pero también de devolver a Irán a la edad de piedra, mientras yo creo que preparan posibles operaciones terrestres o más escaladas. Básicamente enmarcado en ese plan que nosotros podríamos llamar de paz a través de la fuerza, máxima presión económica, máxima presión militar, para forzar un acuerdo favorable y debilitar al régimen hasta que no pueda amenazar a Estados Unidos a sus aliados, pero en este caso, al parecer, sin un compromiso claro de cambio de régimen, aunque a veces el presidente Trump lo ha insinuado y especialmente incluso ha afirmado que ese régimen que existía ya no está más porque han muerto todos. Ahora, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, si esto llega a continuar, muchos expertos advierten que esto podría ser un fracaso total para los Estados Unidos, podría ser un nuevo Vietnam. Ciertamente que ya se están viendo las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz, las consecuencias económicas, principalmente para los países de Asia, para los países básicamente del sureste asiático, que son los que más dependen, y también obviamente para los europeos, pero es ahí cuando el presidente Trump le ha ofrecido a los europeos que le compren de su petróleo y de su gas natural. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre, pero hay muchas interpretaciones que se podrían hacer al respecto. Una de ellas es que tal vez el presidente Trump sí quiere destruir Irán para que básicamente los países del Golfo también, todos en este movimiento, se autodestruyan. Esa es una hipótesis que han largado algunos para entonces volver a la primacía tanto energética como económica de los Estados Unidos, porque sería básicamente la única gran potencia en funcionamiento en este esquema de las cosas. Vamos a ver realmente qué pasa, pero ciertamente que hay muchas contradicciones o aparentes contradicciones o declaraciones que parecen contradecirse una con la otra, que hacen muy difícil a veces poder analizar con certeza esta situación, y por eso uno tiene que tratar de limitarse a lo que es seguro para ser lo más objetivo posible y no, obviamente, vender humo, que hay mucho riesgo, obviamente, en estas situaciones de dar explicaciones que son totalmente ficticias o totalmente alejadas de la realidad. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video. Me gustaría que ustedes opinen, que comenten al respecto qué es lo que ven que irá a ocurrir con toda esta situación, pero ciertamente esperemos que esta guerra termine pronto por el bien de Estados Unidos y por el bien, obviamente, de tantos países que van a ser seriamente afectados por esta crisis económica que ya está cerniendo sus sombras sobre nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.